música. Así que bueno, lo dejo con Rick Manfra, que fue mi colaborador para llevar a cabo este libro. Bueno, hola a todos. Nos convoca hoy un libro más de Alejandro Borgo, ¿no? ¿Qué número es? El cuarto. El cuarto libro. Bueno, y esta vez con un tema de arte, ¿no? Yo tengo poquito para agregar, agradecerle a Alejandro que me eligió como para que lo ayude en la certificación de datos especialmente. Y bueno, me interesó también el tema porque aparte de la música en sí, de estos genios, me interesó también el marco de la década del 60 como continente para desarrollar esta música tan extraordinaria, ¿no? Ahí van a ver un poquito lo que pienso en una breve nota que está en el libro. Y también me gustaría destacar, como creo que se debe hacer en todo libro que uno tome a un autor, en este caso a unos autores, meterse con la obra completa, que fue lo que hizo Alejandro. Porque en los dos primeros capítulos está verdaderamente comentado canción por canción de los 14 discos, ¿verdad?, que tienen en su... Tomó la discografía y creo que es la mejor manera de hablar del artista, ¿no? Más allá de sus personalidades y otros colores que, bueno, lo han tenido de sobra. Pero me parece eso muy loable y le da un marco de, si se puede decir, no sé, de seriedad, pero sí meterse de lleno con esta poética que nos inspiró a todos. Y otra cosa que, bueno, fui descubriendo, o repensando, mejor dicho, a medida que Alejandro fue escribiendo el libro, es en la reflexión de qué nos pasaba a nosotros, como público, cuando escuchábamos esa música, porque una es la genialidad de los autores, indiscutible por otro lado, pero por otro lado nos comentamos con Alejandro qué vacío estaba todas las generaciones que en la música y el arte de los Beatles hizo que pudiésemos soñar nuevamente o tratar de aspirar a nuevas fronteras en el mundo de la expresión y del arte, ¿no? ¿Qué nos pasaba? Esa es lo que me quedó de este libro, era reflexionar. Siempre cuando se emite una obra, bueno, está el receptor del otro lado que tiene algo para llenar, ¿no? Así que bueno, gracias por la atención y dale lo que quieras decir de tu libro. Bueno, está editado por Ediciones del Camino, dirigido por Alejandro Russo. La verdad que pienso trabajo loable, ¿no? Hoy en día editar libros, acá en la librería Caburé de Libros, que está muy lindo, lo felicito, yo particularmente no la conocía, muy acogedor el lugar. Bueno, vale, Tengo que hablar sobre mis libros. no te queda otra. Bueno, yo lo que tengo para decir es, en primer lugar, que este es el libro que yo quise escribir toda mi vida. Toda mi vida. Escucho los Beatles desde que tengo 6 años. En ese momento no había internet, no nos llegaban las letras, no había imágenes, hasta que un día mi mamá me lleva al teatro de Villa 25 de mayo, Cine Teatro 25 de mayo, donde pasan la película Yeah, 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 Anochecer de un día agitado. Ahí me cautivo con la figura de Harrison, tocando tan naturalmente la guitarra. Fue mi Beatle preferido en ese momento. Era la primera vez que podíamos ver a los Beatles, porque yo tenía una amiguita que vivía a la vuelta de casa y que tenía el long play, el LP, que se dice. Y cantábamos por fonética, no sabíamos nada, no sabíamos quién cantaba cada tema, no sabíamos absolutamente nada. Cuando vi la película, dije, este es el que canta acá, este es el que canta allá. Conseguir las letras era muy difícil. Yo cantaba todo por fonética sin saber nada de inglés. Fue la primera vez que tuve la oportunidad, a los 6, 7 años, de ver a los Beatles casi en persona, digamos, ¿no? Y
Con Luis yo fui compañero de quinto año de la secundaria. A mí me echaron de mi colegio en cuarto año, como correspondía. Me echaron, no correspondía, pero me echaron. Y fui al colegio Mariano Moreno, donde me encontré con Luis. Nos hicimos amigos y el primer día que voy a la casa, entro al cuarto de él, todo empapelado con postas de los Beatles, pero hasta la pata de la cama tenían postas de los Beatles. Con lo cual enseguida hicimos migas, o sea que los Beatles nos hicieron amigos. O sea, yo trato de explicar que los Beatles no solamente fueron un grupo, fueron formadores de amistades. Mi primera idea era hacer un libro sobre los Beatles en la Argentina. O sea, cómo habían influenciado los Beatles a los rockeros argentinos. Y después dije, no, voy a hacer algo más completo. Empecé en enero, febrero de 2012. Entrevisté a Nito Mestre, a Emilio del Guercio, a Ricardo Zulé, a Hugo González Neira, Carita Aquelarre, y todos coincidieron en un punto. Yo les hacía unas preguntas más o menos comunes a todos, y todos concluían en que fueron los que nos abrieron las puertas. Eso es lo que dicen todos los rockeros argentinos. Spinetta declaró en un libro de Eduardo Berti que el primer disco de Almendra está basado totalmente en Sgt. Pepper. A los 11 años escuché el álbum blanco. Después vino el primero de Almendra. Era mucho para la cabeza de un pibe de 11 años. Mucho para la cabeza de hoy. En esa época, el álbum blanco para mí fue una cosa que indescriptible. David Lebón dice que se ponía a llorar cuando escuchaba los temas. Tal es así que lo que destacan los músicos argentinos son, en primer lugar, los abrepuertas, técnicas de grabación, sonidos, letras. No nos olvidemos que los primeros rockeros argentinos componían en inglés, cantaban en inglés. La vez existe que Alejandro Medina, el bajista de Manal, tenía un grupo que se llamaba The Seasons e hizo un disco, grabó con su grupo un disco The Seasons que se llamaba Liverpool at PA. O sea, Liverpool en Buenos Aires. No había ningún tema de los Beatles, estaban todos cantados en inglés, pero era evidente que se estaban refiriendo. Y todos coinciden en que fueron los abrepuertas y después empiezan, bueno, con los detalles. Las famosas líneas de bajo de Paul, que fueron a partir de Revolver, del disco Revolver. Y entonces yo me propuse hacer 2 capítulos al principio que tratan sobre la evolución musical de los Beatles. Pensemos que el primer disco, Please Please Me, se grabó en 585 minutos, 9 horas, más o menos 9 horas, en un día. 4 años más tarde, Sgt. Pepper llevó 700 horas de grabación. Entonces, en los primeros 2 capítulos, lo que cuento es la evolución musical de los Beatles. El primer capítulo es de Please Please Me hasta Revolver, y después el segundo capítulo de Sgt. Pepper hasta Abbey Road, que fue el último disco que grabaron. Estoy hablando de la discografía oficial. No estoy hablando ni de pirata, ni de reediciones, ni nada. Solamente la discografía. Después hay un capítulo que me llamó la atención, leyendo otros autores, sobre qué hablaban las letras de los Beatles, qué decían. Me encontré con una variedad de temas impresionante. Hay un autor que, no me acuerdo si es Ian MacDonald, de Revolution in the Head, que dice que era muy raro en Eleanor Rigby, por ejemplo, que un grupo pop hablara de la muerte. Era raro en esa época. Y así se van sucediendo las cosas
Hasta que viene el capítulo de rock en Argentina. Bueno, ahí figuran los testimonios de los que ya nombré, aparte de lo de Spinetta y lo de Charly García. Spinetta decía que escuchaba Please Please Me y se ponía a llorar, y venían los padres y le decían: che, nene, deja eso, ¿no ves que te va a hacer mal? Decían así, ¿no? A Spinetta. Charly García también habla sobre el impacto que le causó los Beatles. Fue a una disquería y dijo: deme un disco de los Beatles, no me importa cuál, deme un disco de los Beatles. Y le dieron lo que se llamaba el simple extendido, el EP, que traía 2 temas de cada lado. Cuando lo escuchó se volvió loco. Y se volvió tan loco que hasta llega a decir en un momento que desconfío de esa persona a la cual no le gusten los Beatles, ¿no? Esas fueron las palabras de Charly. Luego viene un capítulo donde cuento un poco, porque este libro no está dedicado a los fanáticos de los Beatles, que seguramente tendrán interés en saber qué dice, sino en aquella gente que conoce la música de los Beatles, pero no sabe mucho sobre ellos. O sea, no sabe cómo fue la evolución musical. Entonces cuento anécdotas y curiosidades, datos insólitos, que tienen que ver con la manera de componer que tenían. Por ejemplo, Paul McCartney era muy diferente a John Lennon, a pesar de que eran 2 talentos incomparables. George Martin, acá tengo que hacer una aportación. Todos hablan del 6 de julio de 1957, cuando se conocieron Paul y John. Para mí, tan importante como esa fecha, es la fecha en que se conocieron Brian Epstein con George Martin. Una confusión, ¿cómo te podría decir? Si yo fuera creyente en el Madrid, diría que es una confusión galáctica, que se da una en 1000 millones, no sé. La cuestión es que Brian Epstein les hace firmar un contrato a los Beatles. Bueno, me quedo con el 25%, ustedes con el 75%. El 25% en el 62 eran 2 pesos. El 25% en 1967 eran millones y millones de libras esterlinas, la que ni él tenía idea de lo que iba a pasar. Tuvieron la suerte, como dice Derek Taylor, de encontrarse con George Martin. Y él cuenta que lo que más le impresionó de los Beatles no era la música, era su sentido del humor, el desenfado y la potencia, la resistencia que tenían. Claro, venían de 5 giras por Alemania, en Hamburgo, donde tocaban desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana, con drogas, con pastillas, con un montón de cosas, y ahí decide tomar la prueba, que había sido rebotada por la Decca Records. Entonces, Brian Epstein consiguió una audición con la EMI, y Martin desconfía del talento de Lennon y McCartney. Dice: esto no van a componer con nosotros, no van a componer con nosotros. Cuando hacen Please Please Me, bueno, está la famosa anécdota, ¿no?, que todos conocerán, que dice: bueno, señores, acaban de grabar su primer número 1. Dicho y hecho, fue el primer número 1 de los Beatles. Y datos insólitos: el encuentro de Paul McCartney con Bertrand Russell, uno de los más grandes filósofos del siglo XX. Si ustedes se fijan en YouTube, van a ver un video actual de hace pocos años en donde McCartney cuenta que lo fue a ver a Bertrand Russell. Bertrand Russell tenía 92 años y él tenía 22, 23 años. Y Bertrand Russell lo introdujo en el tema de la guerra de Vietnam y le dijo que tenía que componer canciones acerca de la paz.
Y ahí empezaron. Paul dice que salió de la casa de Russell, digo que era un tipo muy agradable, muy simpático, qué sé yo, y dijo, muchachos, me dijo que tenemos que componer esto, tenemos que hacer esto. Y ahí empieza toda la variación lírica de los Beatles, o sea, la temática, qué es lo que tocan. No me meto en la vida personal de los... Este no es un libro sobre la vida personal de cada integrante de los Beatles, este es un libro que habla sobre la música de los Beatles. Y, como dijo Luis, lo que nos pasó a nosotros con la música de los Beatles. ¿Qué nos transmitieron? ¿Por qué? ¿Por qué? El nivel de popularidad que tuvieron es impensable en el día de hoy. Nada más que saber que cuando llegaron a Estados Unidos y se enfrentaron en el famoso show de Ed Sullivan, tuvieron una audiencia de 73 millones de espectadores en el año 64. Era algo completamente... era una locura. En 5 días conquistaron los Estados Unidos. La Beatlemanía ya había comenzado en Inglaterra, en octubre más o menos del 63. Después comienza, cuando llegan a Estados Unidos, listo, explota. Hay un momento en donde dicen, bueno, no podemos escuchar lo que cantamos. Imagínense ustedes que hoy uno va a cualquier recital, en un lugar, en un pub y todo, y tiene parlante de retorno. Ellos tocaban en el Shea Stadium sin parlante de retorno. O sea que no se escuchaba nada, el griterío era tal que no se escuchaba nada. La gente iba a ver a los Beatles, no iba a escuchar a los Beatles, iba a verlos. Entonces ahí deciden que basta de tocar en vivo y se concentran en el estudio. Cuando se concentran en el estudio viene Sgt. Pepper. Ellos tenían una banda norteamericana, los Beach Boys, que competía con ellos, digamos, era el que le contestaba. Ellos hacían Rubber Soul y le contestaban con Pet Sounds, por ejemplo. Pero después los Beatles salen con Revolver, Sgt. Pepper, ¿y cómo le vas a contestar a semejante obra? No podés. Anécdotas 1000. En el capítulo 5 doy datos insólitos, inclusive de una sesión mediúmnica a la que asistieron los Beatles para tratar de comunicarse con el manager muerto, porque Brian Epstein murió en el 67. Salieron decepcionados porque el medio era un chanta, ¿no? Como todos sabemos, ese tipo de anécdotas, y también algunas relacionadas como cómo componían las cosas. Eleanor Rigby es un tema que habla de la muerte y de la soledad. Hay una imagen que es impresionante, que es la del Father Mackenzie, el padre Mackenzie, limpiándose las manos cuando viene de enterrar a Eleanor Rigby. Sin embargo, a esa canción, al principio, Donovan, que era un músico que vivía enfrente de Paul va a la casa y le dice, tengo un tema nuevo, ¿cómo se llama? Orla Matungi. ¿Qué es esto, hermano? Era Eleanor Rigby. Entonces le canta cualquier cosa, le pone cualquier letra. Porque ellos probaban, para saber cómo sonaba algo, probaban con cualquier letra. Le canto una letra totalmente alocada, totalmente alucinante, ahora no tengo las palabras justas, las tengo en el libro, pero bueno. Así nace Eleanor Rigby. No se puede comparar el talento de John Lennon con el talento de Paul McCartney. Tenían formas diferentes de expresarse, inclusive de expresar lo que querían de una canción. McCartney era mucho más obsesivo, tenía más los pies sobre la tierra, le decía a George Martin, yo quiero esto, hasta le llegó a cuestionar los arreglos de Yesterday y le hizo cambiar una nota del cello en el estribillo. En cambio Lennon decía I am the Walrus, uno de los mejores temas de John Lennon a mi criterio, quiero que la voz suene como si viniera desde la luna, le decía. Cuando los técnicos escuchaban eso decían, ¿cómo es una voz que viene de la luna? ¿Cómo es? O quiero que este tema suene como una naranja.
¿no? Entonces dice, el primer verso lo compuse en un fin de semana de ácido, y el segundo verso lo compuse al siguiente fin de semana que me tomé otro ácido, I Am the Walrus. De manera que eran talentos completamente diferentes, pero se complementaban. Poco a poco fue creciendo dentro de lo que podía la figura de Harrison, que pobre se tuvo de enfrentar con la dupla Lennon-McCartney. Y bueno, yo cuento datos insólitos, por ejemplo, voy a decir uno o dos, no más, porque si no le quito el libro. Una vuelta sale John con su Rolls Royce, chofer de los estudios de Abbey Road, y todos los fans empiezan a bollar el auto y lo golpean y qué sé yo, y el chofer se queja, pero ¿cómo? Mirá lo que están haciendo, y Lennon le dice, quédate tranquilo que lo pagaron ellos. Esa es una. Después hay alguna, porque en el capítulo último figuran todos los músicos que participaron alguna vez en un disco de los Beatles. Entonces cuando uno ve la ficha de A Day in the Life, que es uno de los mejores temas, si no el mejor, uno de los mejores de Lennon y McCartney también, porque tiene un intermedio hecho por McCartney, uno lee en la ficha concertino, el líder de los violines. ¿Quién era? David McCallum. ¿Quién era David McCallum? El padre del actor David McCallum que hizo La gente de Cipolla. El padre de David McCallum era concertino, era el primer violinista de la orquesta estable, lo que sería hoy, por ejemplo, la orquesta estable de Colón, digamos. Ese tipo de datos. Lo que le pedían a los técnicos. Geoff Emerick, pobre, se las tenía que ver con estos tipos que no tenían límites, y así es que dicen que había una palabra en el léxico de los Beatles que no existía. Esa palabra era no. No existía la palabra no. Queremos esto, no sé, arréglense, háganlo como puedan. Eso también hablo en el libro, técnicas de grabación nuevas, novedosas. Geoff Emerick se animó a acercar los micrófonos a la batería, a meter un micrófono dentro del bombo, cuando la batería en ese entonces se grababa a 1 metro de distancia. Después vinieron los loops, o sea, las cintas repetidas y las cintas pasadas en reversa. De manera que este libro, por eso se llama así, lo que siempre y nunca escuchaste sobre ellos, Beatles, lo que siempre y nunca escuchaste sobre ellos. ¿Por qué? Porque la gente conoce las canciones, pero no conoce qué pasó con esas canciones, no conoce cuál fue el origen. Los fanáticos sí lo saben, obviamente, pero esto no está dedicado solamente a los fanáticos, sino a aquella gente que, bueno, alguna vez escuchó Let It Be. ¿Sabe cómo se le ocurrió por la calle Let It Be? ¿Cuántos de nosotros sabemos? Poco. De manera que me parece que el título refleja lo que yo quiero decir y que es lo que Luis dijo, que es ¿qué nos pasó a nosotros? ¿Cuál fue el secreto de su éxito? No voy a decir lo que yo pienso sobre cuál fue el secreto de su éxito porque está en el libro. Así que les agradezco mucho.